Bienvenidos a la clase de teoría de laboratorio para el laboratorio, valga la redundancia, de destilación simple y fraccionada. Primero, un repaso teórico acerca de lo que es destilación. Bueno, usualmente cuando escuchamos hablar de destilación, lo hacemos bueno, se nos dice o nosotros pensamos, ya por conocimiento adquirido, de que la destilación se utiliza para separar dos líquidos que son miscibles y que esa separación se fundamenta en la diferencia en los puntos de ebullición. Nosotros calentamos la mezcla y se evapora primero el líquido más volátil y en queda remanente en el recipiente el líquido más volátil. Entonces, de esa manera podemos separar ambos líquidos. Pues bueno, la realidad es un poquito más complicada, porque los dos líquidos usualmente tienen una cierta presión de vapor. Eso quiere decir que independientemente de la temperatura, ambos líquidos se están evaporando. Cuando nosotros calentamos, lo que hacemos es evaporar en mayor cantidad el líquido que tiene menor punto de ebullición o que ejerce una mayor presión de vapor, según lo que nos dice la ley de Raoult. Entonces, en una destilación, bueno, como lo podemos ver en el recuadro, si tenemos una mezcla de un 25% A, que es el componente más volátil, y un 75% B, que es el componente menos volátil, si nosotros evaporamos eso, vamos a obtener, como es de esperar, una mayor proporción del componente más volátil de A. Pero siempre obtenemos un poquito del componente menos volátil que aún así se está evaporando, aunque en menor cantidad. Entonces, este proceso de evaporar el líquido, de evaporar la mezcla, lo que hacemos es enriquecer en el componente más volátil. En una destilación simple, un proceso de evaporación es suficiente para poder enriquecer de manera significativa en ese componente más volátil. Entonces, la destilación simple se recomienda para líquidos que tengan puntos de ebullición eh, con una diferencia mayor a 30 grados Celsius. Si tenemos esa situación, entonces la destilación simple es lo suficientemente útil. ¿Qué sucede cuando tenemos líquidos con puntos de ebullición con una diferencia menor a 30 grados Celsius? Entonces, aquí podemos aplicar la destilación fraccionada. Y lo que hacemos es varios procesos de evaporación y condensación, de manera que en cada proceso lo que estamos haciendo es enriqueciendo un poco más en el componente más volátil. Es como agarrar y hacer varias destilaciones simples, pero consecutivas. ¿Cómo ocurren esas destilaciones simples consecutivas simplemente añadiendo una columna de fraccionamiento? Bueno, en esa columna de fraccionamiento vamos a encontrar normalmente algunas protuberancias o algún restrictor al paso del vapor. Entonces, el vapor cuando llega a esa protuberancia o en las columnas que vamos a tener en el laboratorio, que son columnas Big Row, lo vamos a ver como unos piquitos hacia el interior de la columna. Cuando el vapor llega a esos piquitos, entonces condensa. Sigue llegando vapor caliente desde abajo que calienta esas gotas que condensaron y se vuelven a evaporar. Entonces, ahí ya entramos al segundo ciclo de destilación. Llegan al siguiente conjunto de piquitos, vuelven a condensar y por el calor que llega desde abajo se vuelven a evaporar. Entonces hacemos un tercer ciclo de destilación. Al final, lo que tenemos son una serie de ciclos, dependiendo de la altura de la columna, dependiendo de la cantidad de platos teóricos, sería cada uno de esos ciclos que ocurren en la columna. Entonces, eso nos permite hacer una purificación cada vez mayor en cada uno de esos ciclos, logrando que al final tengamos un componente o un destilado casi completamente puro en el componente más volátil. Entonces, en la destilación simple,
Bueno, varios cuidados a la hora de montar el equipo. Em, Uno que, bueno, va a ser relevante en general en los dos casos, en la destilación simple y la destilación fraccionada, es la altura del termómetro. De hecho, en la imagen está un poquito por debajo de donde debería. El termómetro debería estar en línea con la parte inferior de la salida hacia el condensador. Muy abajo, entonces vamos a medir una temperatura mayor a lo que deberíamos. Muy arriba, entonces vamos a medir una temperatura más bien menor. La idea es medir la temperatura del vapor que está saliendo en dirección hacia el condensador. Este, los cuidados que les mencionaba, bueno, además del termómetro, que es bastante importante, y como soporte para la manta calentadora, bueno, eso sería, digamos, la primera observación. Se va a realizar el calentamiento con manta calentadora y no con mechero. La manta nos da un calentamiento más controlado, además de más uniforme. Eh, Esa manta calentadora, para protegerla de desgaste y de posibles daños, tenemos que ponerla en una superficie resistente al calor. Entonces, lo que nosotros vamos a utilizar va a ser la plantilla. La plantilla va a ser nuestra base, nuestro soporte para la manta calentadora y además va a ser la fuente de la agitación magnética para que el líquido que esté dentro del balón se esté agitando. La pastilla de agitación va a funcionar a su vez como un núcleo de ebullición, como una fuente para la formación de las burbujas y que no vaya a suceder ningún accidente. Entonces, no va a ser necesario agregar núcleos de ebullición, sino que los núcleos los vamos a sustituir por la pastilla de agitación. Y un cuidado bastante importante acá es que la plantilla no va a calentar. El calentamiento se hace con la manta. La plantilla, la parte del calentamiento debe estar apagada. eh, Va a estar, digamos, funcionando la parte de la agitación magnética, pero el calentamiento apagado. Si la plantilla se pone a calentar y encima tenemos la manta, lo que va a suceder es que se va a quemar la manta, se va a dañar y entonces vamos a tener pérdida del equipo de laboratorio, lo cual se va a traducir en una reducción de puntos por mal manejo del material de laboratorio. Otro cuidado a la hora de, bueno, de armar este equipo, bueno, vamos a utilizar, como les decía, la plantilla, encima la manta y encima o dentro de la manta más bien el balón. El balón hay que sostenerlo con una prensa. La prensa vamos a colocarla en un soporte que por comodidad podemos usar la varilla que se puede atornillar en la plantilla. Entonces, nos queda todo el equipo, digamos, más simple, más comprimido y no hay necesidad, por ejemplo, de poner la plantilla sobre un soporte de hierro, sobre la base del soporte y que nos quede tambaleando o que quede un poquito renco, digámoslo así, sino que podemos usar la misma plantilla como el soporte utilizando la varilla que podemos atornillar en la parte trasera. Entonces, bueno, vamos a poner el balón, lo sostenemos con una prensa y antes de seguir armando el equipo, vamos a colocar la pastilla de agitación, porque si no, no vamos a poder introducirla. La pastilla se puede quedar atorada en el cuello de la cabeza de destilación. En este punto, si ya está preparada la mezcla, entonces también colocamos los 50 mililitros de la mezcla en el balón. Para el equipo completo, lo que necesitamos son dos bases y dos prensas.
Y como les decía, una base va a ser la misma plantilla. Las prensas siempre van colocadas en la parte esmerilada de la cristalería. Esto es la parte que se ve como más blanquita, como más como áspera, como un poquito rugosa. ¿Por qué? Porque esa es la parte más resistente de la cristalería. Entonces, esa prensa que vamos a colocar en el balón, la vamos a colocar en esa parte blanca, en esa parte esmerilada. La otra prensa va a estar sosteniendo la alargadera, no acá como está en el dibujo, que está al centro del condensador, sino que la prensa tiene que estar en la alargadera y también en la parte esmerilada. El equipo en general lo vamos a armar de abajo hacia arriba, entonces el orden correcto sería plantilla, manta, balón, le ponemos la prensa al balón para que no se vaya a volcar, cabeza de destilación y termómetro. Eso, digamos, en la primera, eh, como en la primera columna o en la primera parte del equipo. En la otra parte del equipo, bueno, en realidad lo único que vamos a hacer es sostener la largadera con la prensa en el segundo soporte. El condensador no lleva prensa. El condensador es lo que se arma al final. Tiene que tener las mangueras colocadas antes de ponerlo en el equipo y la forma correcta y más recomendable es que lo armen entre dos personas. Una vez que ya está, que ya el condensador tiene sus mangueras puestas, la entrada por abajo y la manguera de salida del agua por arriba para que el condensador quede completamente lleno. No tiene que tener agua a la hora de armarlo. El agua podemos abrirlo hasta después, pero sí tiene que tener las prensas ya introducidas en los orificios correspondientes. La forma de armar o de colocar el condensador es una persona, obviamente va a sostener el condensador, lo introduce en la cabeza de destilación, lo sostiene firme, eh, que quede bien introducido, que no quede a medias, digámoslo así, sino que entre bien, que entre socado, lo sostiene en esa posición y la otra persona lo que hace es ajustar la segunda prensa, la que tiene la largadera, en altura y en orientación. Recordemos que esto podemos girarlo, podemos subirlo, podemos bajarlo y introduce entonces la largadera en la parte inferior del condensador en la posición correcta, soca la prensa y de esa manera el condensador queda sostenido como por una pinza. Por un lado tiene este, está sostenido por la cabeza de destilación y por el otro lado por la largadera. Una vez que ya el condensador está bien fijo, bien seguro, entonces pueden soltarlo. Pero nunca hagan un error que lo he visto muchas veces, que es que colocan el condensador en la parte de arriba, en la cabeza de destilación, y como se sostiene un poquito por la fricción de las uniones esmeriladas, entonces lo sueltan. Si hacen eso, se les van a bajar puntos, porque ese condensador no está asegurado. Está bien que se puede sostener un poquito por la fricción, pero a cualquier mínima perturbación, ese condensador se puede resbalar y se puede caer. Y si se cae y si se quiebra, les va a tocar pagarlo y es como ustedes supondrán, esto es muchísimo más caro que, por ejemplo, una probeta o un tubo de ensayo. Entonces, eso es nada más un cuidado que hay que tener, soltar el condensador solamente cuando ya está completamente asegurado, bien fijo, bien sostenido por la presión entre la cabeza de destilación y la alargadera.
En el caso de la destilación fraccionada, el procedimiento es bastante similar. Vamos a armarlo de abajo hacia arriba y el único cambio es que vamos a añadir una columna de fraccionamiento. Entonces, vamos a utilizar plantilla, manta calentadora, balón. Vamos acá a colocar la prensa en el balón, no a la mitad de la columna como está en esta imagen, sino en el balón, en la unión esmerilada. Luego, encima del balón, vamos a colocar la columna de fraccionamiento y encima la cabeza de destilación y el termómetro. En el equipo de destilación fraccionada también se necesitan solamente dos prensas, una en el balón y la otra en la alargadera. Otra vez, el dibujo no está del todo correcto. Esa prensa tiene que estar en la alargadera. Y la forma de armarlo, bueno, exactamente igual. Armamos primero la primera parte o el primer soporte, la primera torre, que incluye la columna de fraccionamiento y la cabeza de destilación, y la segunda parte del equipo que sería la alargadera. Entre dos personas colocan el condensador. Se introduce primero en la parte de arriba, se sostiene y la segunda persona ajusta la posición y la altura de la alargadera para que prense el condensador, que ya tiene que tener las mangueras puestas. Con especialmente con la destilación fraccionada, el hecho de tener esa columna de fraccionamiento nos hace que el equipo se levante mucho. Entonces, la salida de la largadera nos va a quedar bastante alta. Y tenemos que colocar la probeta para recoger el destilado. Entonces, ¿cómo podemos levantar la probeta para que quede a una altura adecuada? Bueno, una forma sencilla es utilizar el aro de hierro. Acá en esta prensa tiene que estar sostenida o apoyada en un soporte. Entonces, en ese soporte podemos colocar el aro de hierro y encima del aro de hierro vamos a usar la tina o el baño. Ese baño no tiene que tener agua, no tiene que tener hielo, va a ser simplemente una superficie donde nosotros podemos apoyar o podemos colocar la probeta, y lo bueno del aro es que podemos subirlo o bajarlo para tener la altura adecuada, la altura que nosotros necesitemos. Igual en la destilación simple podemos utilizarlo si es que también necesitamos un poquito más de altura. Otro cuidado con la destilación fraccionada es que la columna, asegúrense de dejarla completamente vertical, que no quede inclinada. Ahora, ya que vimos cómo armar los equipos, entonces, bueno, otras observaciones sobre el laboratorio. Para la disolución vamos a utilizar una mezcla de etanol-agua que se les va a dar a ustedes por parte del profesor o profesora al inicio del laboratorio. Van a preparar 60 mililitros, no 50. Pero de esos 60 mililitros que ustedes preparan, van a utilizar 50 mililitros para colocar en el equipo de destilación y les van a quedar 10 mililitros sobrantes que luego van a utilizar o que vamos a necesitar después. Cuando preparen esa mezcla, bueno, nada más se aseguran de que la agitan bien y que quede bien revuelta, que quede una disolución bien hecha. Cuando ya estén destilando, vamos a recoger el destilado en probetas, en una probeta de 10 mililitros, y por cada mililitro que recogen van a anotar la temperatura a la que está destilando. Esos datos los vamos a necesitar luego para hacer un gráfico para el reporte y también para hacer un cálculo del porcentaje de etanol.
van a recogerse fracciones de 10 mililitros. Entonces, cuando en la probeta de 10 mililitros, cuando ya llega la marca de 10, vamos a tener dos probetas. Entonces, esa primera probeta llena, la quitan y ponen la probeta vacía para que siga recogiendo el destilado. Si en algún momento hay un cambio brusco de temperatura, llámese cambio brusco, si la temperatura cambia más de 10 grados Celsius en un mililitro, entonces pasamos a la fracción siguiente. No importa que solamente hayan recogido 2 o 3 mililitros en esa fracción, si tenemos ese cambio brusco de temperatura, lo mejor es ya cambiar a la siguiente fracción. Esto para entonces tener una purificación, digamos, más eficiente. Si el cambio no es de 10 grados Celsius, sino que es solamente de 5, de 7, de 8 grados o de 9, entonces no importa, seguimos recogiendo en la misma fracción. Em, como solamente tenemos dos probetas y vamos a necesitar recoger 4 fracciones, bueno, esa probeta que ya se llenó o la probeta que tiene una fracción y que ya la quitamos de la salida de la largadera, entonces para reutilizarla, el líquido lo vamos a trasvasar a un tubo de ensayo y ya tenemos la probeta vacía y lista para poder recoger otra fracción. En total vamos a tener 5 fracciones, 4 fracciones de 10 mililitros. Puede ser que alguna fracción sea de un volumen menor si tenemos ese cambio brusco de temperatura. Y una quinta fracción va a ser el líquido que queda remanente en el balón. Esa quinta fracción, una vez que paramos la destilación, esperamos a que se enfríe un poquito, le medimos el volumen también para saber cuál es el volumen de lo que quedó sobrante. Además del volumen, a cada fracción hay que medirle el índice de refracción. Entonces, durante el laboratorio van a tener tiempo, conforme van sacando las fracciones, pueden irles midiendo también el índice de refracción. Ahora, hay que calcular el porcentaje de etanol en la mezcla inicial. Ustedes van a tener que preparar la mezcla de etanol en las proporciones que se les indican. Vamos a asumir que el etanol que hay en el laboratorio es al 100%, aunque no es del todo cierto, es al 95, 96, pero no importa. Vamos a asumir que es al 100% para que los cálculos sean más sencillos y más rápidos. Entonces, por ejemplo, si les dicen que tienen que preparar una mezcla 50-50, 50% de etanol y 50% agua, entonces, como son 60 mililitros, van a medir 30 mililitros de etanol y 30 mililitros de agua. Así. Va a ser, digamos, lo más rápido, lo más sencillo posible. El porcentaje de etanol real es lo que vamos a obtener a partir de los cálculos. Y hay 3 cálculos que vamos a hacer. El primero, a partir del índice de refracción y el volumen de cada una de las fracciones. En este ya ahorita profundizamos un poquito más. Luego, recuerden que hay que preparar 60 mililitros. Solamente vamos a utilizar 50 mililitros en la destilación. Entonces, van a sobrar 10. Con esos 10 mililitros van a medirle el índice de refracción. No van a gastar los 10, pero no importa. Entonces, le medimos el índice de refracción a la mezcla inicial, antes de hacer la destilación. Y luego, recuerden que íbamos a medir la temperatura de cada mililitro que se había destilado. Entonces, esos datos los vamos a graficar. Ahora, el primer método, bueno, a partir del índice de refracción, por supuesto ya corregido a 20 grados Celsius, vamos a obtener el porcentaje de etanol en cada fracción. ¿Cómo? Utilizando el gráfico que ya está disponible en mediación virtual. Acá ustedes tienen el índice de refracción versus el porcentaje de etanol. Entonces simplemente tienen que buscar sus datos de índice de refracción en esta gráfica y entonces ahí pueden obtener
Según donde intersecte con la gráfica, pueden obtener el porcentaje de etanol en cada una de esas fracciones. Ahora, ¿cómo convertimos el porcentaje de etanol en cada fracción al porcentaje de etanol en la mezcla inicial? Bueno, aquí un poquito de aritmética. Digamos que en la fracción 1 tienen 10 mililitros, que es lo que deberían tener, y que esos 10 mililitros están digamos, al 90% de etanol. Eso es lo que les dice el índice de refracción. ¿Eso qué significa? Que ustedes tienen 9 mililitros de etanol. Ahora, en la fracción 2 tienen también 10 mililitros en esa fracción 2 y esta fracción les dio que tenía 85% de etanol. ¿Eso qué significa? Que tienen 8.5 mililitros de etanol en la fracción 2. Así se van con la fracción 3, con la fracción 4 y con la fracción 5. ¿Qué vamos a obtener al final? Unos X mililitros de etanol totales cuando hacen la sumatoria. ¿Cómo calculan el porcentaje de etanol en la mezcla? Pues ustedes saben cuánto pusieron de mezcla. Pusieron 50 mililitros. Si de esos 50 mililitros, X mililitros son de etanol, entonces ahí ya pueden calcular el porcentaje de etanol en esos 50 mililitros. El segundo método es un método más directo. Solamente miden el índice de refracción para la mezcla inicial con los 10 mililitros sobrantes, lo, lo buscan ese índice de refracción en la gráfica y donde se cruce, donde se intersecte, entonces ese va a ser el porcentaje de etanol, que por supuesto debería ser cercano a lo que se les pidió que prepararan. Con el último método, lo que vamos a hacer es un gráfico de temperatura versus volumen. Eso quiere decir temperatura en el eje Y y volumen en el eje X. Y lo que vamos a buscar es la zona donde hay un cambio brusco de temperatura. Usualmente para la destilación fraccionada eso es más sencillo porque vamos a tener un salto significativo. Entonces, lo que vamos a hacer es buscar más o menos la mitad donde hay ese cambio brusco de temperatura y eso lo extrapolamos al volumen. Eso sería el volumen de etanol. En la destilación, como habíamos visto, el que se evapora primero es el más volátil, que en nuestro caso va a ser el etanol, y el que se evapora después, al final, va a ser el agua, el menos volátil. Entonces, cuando ocurre ese cambio brusco de temperatura, significa que ya se acabó el etanol. Entonces, de manera similar, aquí vamos a tener un volumen de etanol, lo dividimos entre el volumen total y obtenemos el porcentaje, bueno, luego de multiplicarlo por 100. Con la destilación simple, usualmente el gráfico es un poquito más, digamos, más lineal, más continuo, no hay un cambio tan brusco, tan significativo. Lo que vamos a hacer también es buscar dónde hay un salto o dónde hay una pendiente mayor y también ahí en esa zona donde hay una mayor pendiente, buscamos aproximadamente la mitad y lo mismo. Calculamos o aproximamos en el gráfico cuál es el volumen que me indica ese salto más brusco o más significativo de temperatura y ese sería nuestro volumen de etanol. Lo dividimos entre el volumen inicial de la mezcla multiplicado por 100 y eso nos da el porcentaje de etanol total. Entonces, esos serían los tres métodos que vamos a tener para el cálculo del porcentaje de etanol. En el laboratorio
nos vamos a dividir. Algunas parejas van a hacer destilación simple, otras parejas van a hacer destilación fraccionada. Vamos a, después del laboratorio, bueno, probablemente los cálculos no den tiempo para hacerlos durante el laboratorio, pero después ustedes se van a compartir los resultados. Van a compartir, si hicieron la destilación simple, entonces los porcentajes de etanol que obtuvieron con cada uno de los métodos. Si les dio, qué sé yo, 48.3% por midiendo el índice de refracción a la mezcla inicial, 48.5% usando el gráfico y 48.7% con el índice de refracción de las fracciones. Esos tres datos de porcentaje de etanol ustedes los van a compartir con todo el grupo. ¿Por qué? Porque los vamos a utilizar para realizar el informe. En el informe, lo que van a hacer es calcular o sacar un promedio y su respectiva desviación estándar para los datos de porcentaje de etanol que tienen o que obtuvieron a partir de de los tres cálculos, tanto en destilación simple y en destilación fraccionada. Me explico un poco mejor. Van a sacar un promedio para destilación simple utilizando, o van a tener más bien, para destilación simple, un promedio a partir del gráfico, un promedio a partir del índice de refracción de la mezcla inicial y un promedio a partir del índice de refracción de las fracciones. Para destilación fraccionada, lo mismo, un promedio a partir del gráfico, un promedio a partir del índice de refracción de la mezcla inicial y un promedio y un promedio a partir del índice de refracción de las fracciones. Para el informe van a incluir además el gráfico de la destilación que ustedes hicieron, solamente la que ustedes hicieron, ya sea simple o fraccionada. Y van a comparar primero las técnicas de destilación simple o de destilación fraccionada, según las observaciones que ustedes hayan hecho también en el laboratorio. Pueden ver a los compañeros también, los que hayan hecho el otro tipo de destilación, ver la parte del equipo, ver la parte de cómo, qué tan simple o qué tan eficiente les parece a ustedes que es esa destilación, y eso lo van a incluir en el reporte. Y también van a comparar los tres métodos. El índice de refracción de la mezcla inicial, el índice de refracción de las fracciones y el gráfico de temperatura versus volumen. Eso sería, digamos, como lo esencial para el informe, que es un informe tipo artículo. Lo van a presentar en parejas y van a tener 2 semanas de tiempo para entregarlo. Eso sería entonces lo que tenía, o lo básico para que puedan llegar preparados al laboratorio. Que tengan un feliz fin de semana y mucha suerte en el laboratorio. Hasta luego, jóvenes.